Mary Laura Perdomo, abogada por la Universidad Nacional de Colombia con especialización en Derecho Constitucional por la Universidad de Rosario y Derecho Laboral por la Universidad de Castilla-La Mancha, coordinadora regional para América Latina y el Caribe de la Red Internacional de Abogados que asisten a los trabajadores y Law Network. Buenas tardes a todos y todas. Quiero en la tarde de hoy compartirles algunas notas sobre contexto latinoamericano de la sindicalización por rama, un poco para apoyar en esta campaña de por qué es importante transitar desde un modelo de sindicalización por empresa, como tenemos en la mayoría de nuestros países en la región, hacia un modelo más avanzado, superior de sindicalización de industria. Entonces voy a tratar de abordar todo esto, creo que no voy a alcanzar, pero con que alcance a contarles un poco, hacer un recuento de qué se entiende por sindicalización por rama, porque de hecho anoche en la cena estábamos con unos compañeros y me decían, no tengo muy claro el concepto, entonces decidí incluir un recorderis súper rápido de esto. Compartirles un panorama regional de Latinoamérica de cómo estamos de densidad negocial y cómo está el modelo de sindicalización generalizado en nuestra región. Contarles un poco cuáles son las ventajas o por qué nosotros queremos convencerles de apostarle a una sindicalización por rama y si el tiempo da, pues detenerme en fundamentos normativos o internacionales que igual ya mis compañeros han abordado un poco el tema. Lo primero, ¿qué entendemos de sindicalización por rama? Ustedes recordarán que la libertad sindical es esa posibilidad que tenemos los trabajadores y trabajadoras de afiliarnos como lo estimemos conveniente. Dice el convenio 87 de la OIT, establece un principio general de que la libertad sindical es precisamente eso, una libertad, de que podemos hacer como nosotros lo queramos, en la forma en la que nosotros, los trabajadores y trabajadoras, lo decidamos. Y a partir de este principio, en nuestra región, o bueno, en general, existen como 3 grados de organización sindical. El primer grado son los sindicatos propiamente dichos, que son estas organizaciones conformadas por personas de carne y hueso, por trabajadores. Organizaciones de segundo grado, que son las federaciones, que son la agrupación de organizaciones sindicales. Y de tercer grado, las confederaciones o las centrales sindicales. Pero dentro del primer grado existen diferentes clases de sindicatos que se pueden hacer. El modelo generalizado o la regla general que tenemos en Ecuador, en mi país Colombia y en general en nuestra región es sindicatos de empresa, es decir, nos afiliamos a una misma organización los trabajadores que trabajamos para un mismo empleador, para una misma empresa. Pero existen otras clases en varias legislaciones latinoamericanas, como la de mi país, por ejemplo, que establece sindicatos de rama, sindicatos de industria, sindicatos gremiales, sindicatos de oficios varios, pero en general yo me quiero referir al sindicato de industria. ¿Cuál es la diferencia? Que nos afiliamos trabajadores y trabajadoras que aunque laboremos en diferentes empresas para diferentes empleadores, trabajamos en el mismo sector económico, rama de actividad económica. Entonces tenemos los ejemplos de las compañeras acá, quienes se afilian del sector de la educación, entonces tienen su sindicato de industria, quienes trabajan en el servicio doméstico, entonces tienen su sindicato de industria, como nos acabó de contar la compañera Leni. El otro ejemplo que nos daba Fer sobre el sector audiovisual, es decir, trabajan en diferentes empresas, tienen diferentes cargos, tienen diferentes profesiones, pero trabajan en un mismo sector económico. Y volviendo al tema del panorama regional o cómo está la situación en Latinoamérica, quería mencionarles primero que tenemos una situación muy preocupante, estas cifras obviamente no están actualizadas, pero mostrarles más o menos que nosotros hemos venido en un declive de sindicalización en nuestra región y en el mundo en general. En el mundo entero las políticas del mercado, la globalización, la deslocalización ha llevado al debilitamiento del movimiento sindical. Y ese debilitamiento del movimiento sindical es mucho más fuerte en Latinoamérica que en el resto del mundo. Es decir, hoy en día somos menos sindicalistas que hace 20 años y que hace 10 años, ¿sí? Entonces, esto nos debe llevar a pensarnos nuevas cosas, a ponernos las pilas, como decimos, y a ver qué modelos o qué estrategias podemos implementar para que los trabajadores y trabajadoras sigamos unidos, seamos una clase fortalecida y pues se mantenga el sindicalismo como modo de defender los derechos laborales.
En Latinoamérica, entonces, el modelo generalizado es el de sindicalización por empresa, es decir, la mayoría de sindicatos que existen en Latinoamérica son sindicatos limitados al ámbito de la empresa. Solo tenemos 3 excepciones: Argentina, Brasil y Uruguay, donde el modelo en general que han adoptado es el de sindicalización de industria o sindicalización por rama. Y vamos a ver más adelante que en estos países hay muchos más trabajadores y trabajadoras sindicalizadas, hay un movimiento sindical mucho más fuerte, con mucho más poder de decisión, de impacto en las decisiones laborales y políticas y sociales de un país, que hay que tienen la posibilidad de subir más los estándares laborales a los países como el suyo y como el mío, Ecuador y Colombia, que se limitan en su gran mayoría a tener pequeños sindicatos empresa por empresa con situaciones laborales muy disímiles entre nosotros. ¿A qué se debe que en nuestra región la sindicalización sea tan baja y a que difícilmente nos afiliemos por industria? Una razón puede ser que la legislación lo impide, porque varias redacciones de nuestros códigos laborales parecieran sugerir que solo nos podemos sindicalizar por empresa. Estamos hablando de leyes muy viejas, las de ustedes, la mía, que dicen que el sindicato en la empresa, el sindicato notifica a la empresa, el sindicato cuando se constituye se registra con el nombre de la empresa, ¿cierto? Entonces, parecería que el modelo nos invita o nos limita a ser solo sindicatos de empresa. La segunda opción o la segunda posible razón es que la ley deje abierta la posibilidad, pero no reglamente cómo funcionan los sindicatos de industria, que es lo que pasa en el Ecuador, ¿sí? Ustedes tienen una constitución política que establece el principio general de libertad de organización sindical, es decir, los trabajadores se afilian como lo estimen conveniente. El Código Laboral también dice que podemos tener cualquier clase de sindicato, pero en la práctica la reglamentación está tan precisa y tienen muchos términos la palabra empresa, como pasó con Hashtag, que en la práctica nos impide hacer estos sindicatos de industria. Y la tercera razón es que incluso en países donde tenemos la opción de hacer sindicatos de industria, como en el mío, como en Colombia, y que tenemos sindicatos de industria fuertes, la negociación colectiva sigue siendo a nivel de empresa. Entonces nosotros tenemos sindicatos muy grandes, por ejemplo, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, que es un sindicato de más de 15.000 afiliados en el país, tiene que irse empresa por empresa, tocando la puerta, presentando pliegos y negociando una por una. Entonces mucha gente diría, bueno, todo el esfuerzo de hacer un sindicato de empresa para terminar negociando, perdón, un sindicato de industria para terminar negociando por empresa, pues parece que no valiera la pena. Esto puede ser una razón, insisto. ¿Cuáles son las consecuencias o qué implica que nosotros sigamos limitados y limitadas a afiliarnos por empresa, tener pequeños sindicatos por empresa? Lo primero, y es un obstáculo legal y práctico, y es que en nuestros países la mayoría de las empresas son micro y pequeñas empresas que no van a tener más de 20, 25 trabajadores. Y con leyes como la de ustedes, que dice que para armar un sindicato necesitan 30 personas, o la de Colombia, que dice que para armar un sindicato se necesitan 25 personas, pues la posibilidad real de que en una empresa tengamos más de 25 personas o de 30 personas para poder hacer un sindicato es mínima, ¿sí? O sea, si el 80% de las empresas de nuestra economía tienen menos de 20 trabajadores, pues quiere decir que en el 80% de empresas no vamos a poder tener sindicato. Eso es una situación generalizada de la región latinoamericana. Lo segundo es que la cobertura a la negociación colectiva, si el movimiento sindical es reducido, si los sindicatos son de empresa, la cobertura a la negociación colectiva también va a ser reducida a unas pocas personas trabajadoras y va a ser reducida incluso a menos personas de las que están afiliadas. Es decir, en los países en los que nos sindicalizamos por empresa, las personas que somos beneficiarias de un contrato colectivo de trabajo somos incluso menos que las personas que estamos afiliadas a un sindicato. Y esto va a impactar globalmente o a nivel macro porque la inequidad social de ese país va a ser mayor. Es decir, si tenemos sindicatos débiles, si los sindicatos no tienen la opción real de negociar, como lo mencionaban ayer en el primer panel,
los ricos van a tener más dinero y los pobres vamos a tener menos dinero, porque no hay movimiento de trabajadores, una clase obrera fuerte que pueda cambiar esta correlación de fuerzas, que sería con lo que se disminuye la inequidad social. ¿Va? ¿Cuánto llevo? 15. Ok. En general, contarles, bueno, lo que acabo de hablar de la inequidad social, esto se ve claramente en las cifras. En los países más desarrollados, que son más democráticos y que tienen menor inequidad social, es decir, que hay menos diferencia entre ricos y pobres, vamos a ver que la sindicalización es mucho más alta y que la cobertura de la negociación colectiva también es mucho más alta. Mientras que en países como el mío, en los que los sindicatos somos muy débiles, en los que la cobertura de la negociación colectiva es muy bajita, vamos a encontrar mayor inequidad social, es decir, mucha más diferencia entre ricos y pobres. En mi país hay gente absurda y descaradamente rica y hay mucha gente desgraciadamente pobre, ¿sí? Y esto obviamente tiene una ligazón con la asociación sindical y con la posibilidad de negociación colectiva. Ahora veamos entonces lo que les hablaba de las tasas de sindicalización o de la densidad sindical respecto del modelo de sindicalización que hemos adaptado o imperante en nuestros países. Entonces nosotros encontramos que la mayor sindicalización, los países donde hay más gente sindicalizada en nuestra región es Argentina y Uruguay. ¿Cuál es el modelo de sindicalización? Por industria. La sindicalización media está en países como Brasil, Panamá, Chile, México, República Dominicana, Costa Rica. Son países que tienen modelo híbrido, digamos, que son países que tienen sindicalización por empresa, pero también sindicalización por industria. Y los países con menor sindicalización, con una sindicalización del menos del 10%, adivinen, son países cuyo modelo sindical se limita a la sindicalización por empresa. Entonces, creo que viendo las cifras vemos claramente cuál es la tendencia. Si vale más la pena un modelo de sindicalización de industria, donde se ve que vamos a tener mucha más posibilidad de afiliar a la gente a una organización sindical, o si seguimos en este modelo limitado de sindicalización por empresa y vamos a seguir siendo el 3%, el 5% de los trabajadores y trabajadoras del país. Y asimismo, vamos a ver en la otra columna que la cobertura de la negociación colectiva es muy alta en Uruguay, Argentina y Brasil, porque tienen sindicalización por rama y negociación colectiva por rama, que es otra discusión que vamos a dar el otro año cuando me vuelvan a invitar, y cobertura de la negociación colectiva media en los países que tienen, digamos, este modelo híbrido, y la cobertura de la negociación mínima, donde tenemos bajita sindicalización por empresa y por tanto casi imposibilidad de negociar contratos colectivos. Sigue mal, por favor. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de la sindicalización por rama? Hay un montón, pero pues quería traerles algunas para la discusión o para el debate. Lo primero es que va a haber una unidad de trabajadores que trabajamos en la misma industria, que tenemos conflictividades similares. Anoche hablábamos con los compañeros, un compañero del sector educación me decía, sí, fíjese que nosotros nos reunimos diferentes trabajadores de diferentes universidades y qué casualidad, todos tenemos las mismas problemáticas. Bueno, eso pasa en todos los sectores, en todas las industrias. Las problemáticas son parecidas, las políticas son parecidas, la legislación que les aplica es parecida. ¿Y por qué entonces estamos en sindicatos diferentes? ¿Por qué no agremiarnos en una sola organización sindical fuerte que conozca todo el sector y que se enfrente a las políticas de ese sector como lo hacemos con los sindicatos por rama? Ahí sirve muchísimo también este modelo de sindicalización para superar este obstáculo de la tercerización, del outsourcing o de la afiliación de personas que no tienen claramente un contrato laboral en relación de dependencia. Entonces, en los sindicatos de industria afiliamos a personas que son trabajadoras independientes, a personas que son jubiladas, a personas que están como pasantes, practicantes. Afiliamos, por ejemplo, en una empresa que tiene una matriz que tiene 20 trabajadores, pero tiene 3 outsourcing, o no sé cómo le llaman acá, cooperativas, empresas tercerizadoras, pues en el mismo afiliamos a toda la gente que está en toda la cadena.
Y no vamos a hacer un sindicatito por cada una de las empresas que componen este grupo económico o este sector. Vamos a tener también pues que podemos superar este obstáculo legal que mencionábamos de que nos pidan 30 trabajadores para hacer un sindicato. En casi ninguna empresa los tenemos, pero ya hablando de sindicalización por industria, pues vamos a poder armar un sindicato en una industria con 2 trabajadores de una empresa, con 3 de otra, con 5 de otra, con 10 de otra, ¿sí? Vamos a tener también que va a haber, ese sindicato de industria va a tener un mayor conocimiento del sector, va a tener un mayor poder político y de incidencia social. Entonces, en mi país, por ejemplo, que hay sindicatos de rama muy fuertes, cuando se discute un tema de un tratado de libre comercio, es el sindicato de la industria, de la agricultura, de la agroindustria, el que va a pelear y a enfrentarse a la firma del Tratado de Libre Comercio. Cuando va a haber una política sobre el precio del petróleo, cómo se va a vender, cómo se va a negociar, ¿quién es el que va a llevar la voz de los trabajadores? El sindicato de la industria petrolera. Cuando va a haber una discusión sobre el tema de educación, compañera, ¿quién es la voz cantante de los trabajadores y trabajadoras? El sindicato de industria del sector de la educación. ¿Sí? Entonces vamos a tener una capacidad de incidencia de participación política mucho mayor. Vamos a tener también lo que mencionaban esta mañana en el conversatorio, y es que si hay sindicatos más fuertes, la posibilidad de negociar y de tramitar los conflictos en el trabajo va a ser mucho mayor. Entonces vamos a reducir tanta conflictividad empresita por empresita y vamos a negociar con una voz representante mucho más legitimada, mucho más grande, mucho más poderosa, y vamos a tener una regulación de las relaciones de trabajo más autorreguladas, es decir, somos los trabajadores quienes nos sentamos con los empleadores a decir cómo se regulan las condiciones de trabajo en nuestro sector. Y ya, bueno, acá traía algunos ejemplos, yo no sé, creo que ya me pasé. Ok. Perfecto. Algunos ejemplos ya más prácticos de toda esta carreta que les estoy echando muy rápidamente es otros países. Entonces, en Argentina, por ejemplo, hablábamos ahorita en el almuerzo con la compañera, la gente se sindicaliza por industria. O sea, usted no sabe un sindicato por empresa, los sindicatos son por el sector servicios, sector transporte, sector educación, sector energía, y cuando hay algún problema, algún conflicto en ese sector, el país se paraliza. O sea, un sindicato tiene el poder y la representatividad de cambiar una política nacional, de cambiar una ley o evitar que salga una ley, o simplemente si sus empleadores no han respondido a sus peticiones, simplemente se hace una huelga general y se paraliza un sector, una ciudad, el país entero. Eso claramente no lo vamos a poder hacer desde sindicatos de empresa como tenemos en la mayoría de países. En Brasil, por ejemplo, la sindicalización, que es un poco más alta, cerca del 30%, la cobertura a la negociación colectiva, es decir, los trabajadores y trabajadoras que son beneficiarios de un contrato colectivo de trabajo van a ser aún mayores que el número de trabajadores sindicalizados, porque el sindicato negocia un contrato colectivo no solo para sus afiliados, sino que ese contrato que se negocia por una rama, por un sector, por una actividad económica, se extiende a todos los trabajadores, incluso los que no están sindicalizados, incluso los que trabajan en empresas donde todavía no tiene presencia el sindicato. En Uruguay, por ejemplo, hay una negociación sectorial en mesas nacionales, en comisiones bipartitas y tripartitas. Entonces allá, por ejemplo, las condiciones del servicio doméstico no se van a ir a negociar, como sería imposible, empleador por empleador, casa por casa donde trabajamos, sino que el sindicato de industria del servicio doméstico se sienta y negocia con el gobierno nacional y con algunos representantes de empleadores cuáles van a ser los derechos de todo el sector en todo el país. Y en Colombia, por ejemplo, para no decir que todo mi país es malo, en Colombia con su encanto, un ejemplo muy interesante es el de Sintrainagro, que es un sindicato, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, que tiene más o menos unos 55.000 afiliados y afiliadas. Afiliamos a trabajadores del sector bananero, del sector caña de azúcar, de la palma de aceite, de flores, de bueno, un montón. Y en el sector bananero, por ejemplo, el sindicato cada 2 años
se sienta a negociar con 500 fincas, es decir, con 500 empleadores diferentes. Estos mismos se agremian, se sientan en una sola mesa de negociación y se pacta una sola convención colectiva de trabajo que va a aplicar a casi 28.000 trabajadores y trabajadoras del sector bananero. Así, usted si es un trabajador del sector bananero, el día de mañana lo echan en esta empresa, se va a trabajar a la empresa al frente y tiene los mismos derechos y las mismas oportunidades. Es un sindicato que elige concejales, que elige congresistas, es un sindicato que tiene escuelas para sus niños, que tiene bibliotecas, que tiene canchas públicas de fútbol, que lo tiene todo. Un sindicato muy fuerte. ¿Listo? Y ya para terminar, entonces contarles que esta carreta que les estoy echando es posible en la práctica, pero además que ustedes tienen un sustento normativo y legal. Esto está conforme al convenio 87 de la OIT. Gracias, Lenny, tan hermosa. Está en el convenio 87 de la OIT que ustedes tienen ratificado, está en los tratados internacionales de derechos humanos de América, está es posible según la constitución de ustedes, la constitución política de ustedes, la compañera me sopló, artículo 326, ustedes podrían afiliarse por industria, está en su legislación laboral, es política de la Confederación Sindical de las Américas, sindicalizarnos por rama, y además hay pronunciamientos de la OIT que han recomendado al Ecuador hacer posible el modelo de sindicalización de industria. Ahora presento a Silvia Bonilla, abogada por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, investigadora, activista, defensora de derechos humanos y del mundo sindical, co-coordinadora del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo, CIDDT. Por favor, Silvi, tienes la palabra. Gracias, Fer, y para mí es un gusto realmente compartir con Mary Laura este espacio. Alguna vez, no me acuerdo a quién le dije, que mi sueño sindical es la sindicalización por rama en el país. Y con mucha felicidad también y alegrías en el camino, creo que estos sueños hemos compartido. El otro día Pepe decía, somos obstinados en ese sentido y hemos sido obstinados toda la vida en pelear el sindicalismo y que el sindicalismo también se conforme no solamente por empresa, sino por rama. Recuerdo también que hace un par de semanas, en la presentación de una investigación, se decía que los inicios del movimiento obrero en el Ecuador, en los años 20, 1910, 1920, la conformación de los sindicatos, los primeros sindicatos de este país eran y fueron sindicatos por rama, sindicatos que conformaban trabajadores, trabajadoras de diferentes oficios y que incluían o que más bien no incluían esta diferencia entre quienes hacen trabajo manual, quienes hacen trabajo profesional, inclusive, y esto también para el debate, sindicatos que estaban conformados por pequeños propietarios, es decir, por pequeños productores. Es decir, que la forma sindical del Ecuador en su nacimiento respondía también a esta estructura del trabajo y de las relaciones de trabajo de los países latinoamericanos. Es decir, Latinoamérica no se puede pensar, esto es lo que quiero decir, Latinoamérica no se puede pensar otra forma sindical para superar ese 1 o 2% de personas sindicalizadas si no estamos pensando la sindicalización por rama. ¿Sí? Y eso, la compañera Isabel recogía cuál es la historia, cuál ha sido la historia de las luchas también obreras en el país, y cuando se conformó la legislación en el Ecuador, no se hablaba de sindicalización por rama de forma específica, ¿sí? Sin embargo, tampoco se la prohibía. En la práctica, los sindicatos por rama no fueron jamás reconocidos como sindicatos por rama, y ese es el caso precisamente de la UNE. La UNE, a pesar de ser un sindicato por rama, a pesar de estar conformado por trabajadores y trabajadoras del magisterio y de, en la práctica, actuar políticamente como un sindicato,
el reconocimiento estatal no es como tal y por lo tanto eso significa también limitaciones en la capacidad de negociar colectivamente, por ejemplo, un contrato colectivo. Entonces, lo importante de hablar de sindicalización por rama en este momento es que como no ha existido en el país, digamos, más que estas exiguas experiencias de sindicatos por rama, y ahora Eleni nos contaba también que es muy reciente la UNTA, por ejemplo, como sindicato por rama y ya reconocido como tal, como sindicato por rama, y la sentencia del caso Astac también que abre la posibilidad de que esto tenga efectos generales para todas y todos los trabajadores, pensarnos cómo estamos soñando la sindicalización por rama. Es decir, sabemos que existe, ya podemos tener una idea también de qué es la sindicalización por rama, de cómo se pueden organizar también trabajadores y trabajadoras por sectores, por actividades, por industrias, pero no sabemos cómo hacerlo. Es decir, no hay un reglamento, no hay un código de trabajo que nos lo diga y además tenemos en contra un Ministerio de Trabajo que permanentemente nos está diciendo cuidado que ustedes pueden hacer solo hasta aquí y no pueden más. Es decir, no hay una sola negociación colectiva o un solo contrato colectivo por rama en este país. A pesar de que, y esto también como un dato interesante a saber, el Código del Trabajo, a pesar de que no habla específicamente ni de sindicalización por rama, ni de negociación colectiva por rama, reconoce los contratos colectivos nacionales. Entonces, no sé si es que alguien aquí ha leído esta parte del Código del Trabajo que está oculta, porque como muchas cosas del Código del Trabajo no son eficaces porque están ahí como un texto muerto, existe la posibilidad en el artículo 252, para quienes estén interesados e interesadas, de que cuando un contrato colectivo haya sido celebrado, y lo dice textualmente, por las 2/3 partes, tanto de empleadores como de trabajadores, dentro de la misma rama de la industria y en determinada provincia, este podrá tener efectos generales. El Código del Trabajo nos dice, hay contratos colectivos que podrán firmarse entre las 2/3 partes de trabajadores y de empleadores. Pero como muchas otras normas en este país, es algo que está ahí y que se pierde en la práctica, es decir, que no es eficaz y que no se cumple. En ese sentido, la apuesta de presentar, por ejemplo, un proyecto de código de trabajo que incluya la sindicalización por rama y de presentar al mismo tiempo una reforma al Código del Trabajo de sindicalización por rama y a partir de la sentencia que hemos conseguido de efectos generales, un reglamento de sindicalización por rama nos abre la posibilidad de hacernos muchas preguntas. Entonces, más bien, antes de darles solamente respuestas, quisiéramos también hacer muchas preguntas de cómo nos estamos pensando la sindicalización por rama. Porque claro, es algo que al no existir en nuestra práctica sindical nos genera muchas dudas. ¿Cómo vamos a hacer la negociación colectiva? ¿Qué pasa si es que yo tengo un contrato colectivo en mi sindicato de empresa, pero también en mi sindicato de rama? ¿Cuál se aplica? Todas esas preguntas están ahí. Son las mismas que tenemos nosotras, además. En principio, esto es algo que ya dijo Mary Laura. Las preguntas alrededor de la libertad sindical que nos hacemos para construir la normativa es quiénes pueden constituir organizaciones sindicales. Y en principio, lo que estamos diciendo de quiénes pueden constituir organizaciones sindicales es, en esta lógica del 1910 y 1920, todas las personas trabajadoras. Es decir, las personas desempleadas podrían constituir organizaciones sindicales o las personas trabajadoras autónomas, las personas artesanas o quienes estamos o no en relación de dependencia, los oficios varios, las abogadas, podemos constituir, historiadores podrían constituir organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos, es decir, esto se abre la posibilidad de que todas y todos los trabajadores podamos constituirnos en rama sindical. Artistas, es decir, que esto sobrepase esa relación o no relación de dependencias, que todas las personas puedan organizarse. ¿Cómo
como les parezca, porque así dice básicamente los convenios internacionales, como las y los trabajadores lo decidan, a nivel provincial, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel cantonal, parroquial o por cadenas de supermercados, como lo decidan, ¿sí? Y aquí la otra pregunta es, ¿qué compone el derecho a la libertad sindical? Y hay una visión errada desde los gobiernos muchas veces que dicen que la libertad sindical se compone específicamente del derecho a asociarse. Es decir, ya tienen su asociación, ya se organizaron y pueden ser un club de amigos, ¿sí? Pero la libertad sindical tiene muchos más componentes que pasan por autoadministrarnos, es decir, que no nos pueden decir qué puede o no contener nuestros estatutos, por ejemplo, salvo sean inconstitucionales, por ejemplo, que no nos pueden decir cómo administrarnos, es decir, tienen que tener tantas secretarías y este es el modelo exigible. No nos pueden tampoco exigir la forma en la que se elige democráticamente a nuestros representantes. No nos pueden decir tiene que ser de esta forma o de esta otra forma, porque la democracia sindical se construye también de una forma diferente y pasa también por la negociación colectiva, evidentemente, pero por limitar también las prácticas antisindicales, estas prohibiciones a sindicalizarse, la protección de despido ineficaz, todo esto, todos estos derechos, digamos un listado largo de derechos forman parte del ejercicio a la libertad sindical. Entonces, cuando hablamos de libertad sindical, no estamos solamente limitados o limitadas a decir podemos organizarnos y constituir una organización, ¿sí? Sino efectivamente hacer uso de todos esos derechos, incluso lo que nos decía, paralizar el país, resistir, la huelga, etcétera. Todo eso es parte de la libertad sindical. Lo otro que nos preguntamos también es cuáles deberían ser las obligaciones del Estado en ese sentido, ¿sí? Sabemos que el Estado tiene varias obligaciones, ¿sí? En este caso, en la sindicalización por rama, la obligación del Estado es de respetar, ¿sí? Es decir, de permitir que las organizaciones se constituyan, se formen en la forma en la que les parezca a las y los trabajadores y no ingerir, no interferir, pero al mismo tiempo también generar un marco normativo y de política pública para que se puedan hacer organizaciones sindicales, para que puedan constituirse, ¿sí? Esa es también una parte de ¿cuáles son las obligaciones del Estado? Eso es lo que nosotras planteamos. Ahora, ¿cuáles son las prohibiciones de las y los empleadores? En principio también no ingerir en las decisiones, no conformar organizaciones sindicales. Esto pasa muchas veces, que en las empresas, para que no se constituya comités de empresa desde los trabajadores, se organizan desde los mismos empleadores, ¿no es cierto? Estos sindicatos amarillos, estos sindicatos que representan más bien a la patronal. Y esas prácticas, lo que nosotras decimos en la normativa, tienen que no solamente ser sancionadas, sino que además se tiene que llevar un registro de estas prácticas antisindicales, porque esto también tendría que determinar seguimiento de parte de las instituciones de control del Estado de que estos tipos de actos no se vuelvan a repetir. Es decir, que no haya prácticas sindicales permanentes, ¿sí? O que se pague una multa y puedan seguirlo haciendo, ¿sí? Es decir, no solo sancionatorios, sino mecanismos efectivos de no repetición. Ahora, ¿cuáles son los tipos de organizaciones sindicales? Y esto es lo más complejo, ¿cierto? Porque de forma general hay una clasificación que tenemos por ahí, y sí, existen los sindicatos por empresa, pero también existen los sindicatos por rama, los sindicatos por oficio, y además estos pueden ser cantonales, provinciales, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que estamos conversando? Y esto también es una pregunta para ustedes. Si es que esta clasificación puede tender más bien a limitar o restringir la misma libertad sindical. Si es que sería mejor, por ejemplo, dejar abierta esta posibilidad de que las y los trabajadores puedan organizarse en la forma en la que más les convenga de forma general. Entonces, si yo quiero hacer, les pongo un ejemplo, un sindicato de
trabajadores de las empresas florícolas del Cantón Cayambe. Es muy específica, ¿no es cierto? Y también un guiño por ahí a las compas. Es por rama, es un sector de la producción, que es la floricultura, pero es cantonal, es decir, no necesita ser nacional. ¿Y por qué? Porque a nivel nacional no se cultivan flores, ¿ya? Entonces, lo que nos conviene en ese caso es hacer uno cantonal, o uno provincial, o uno regional, ¿sí? No nos conviene hacer un sindicato nacional porque no hay trabajadores de las florícolas a nivel nacional. Entonces, eso es importante. ¿Cómo nos conviene mejor? Tanto en los ámbitos territoriales como en los ámbitos de cómo nos organizamos mejor. Si es solo floricultoras o si es que decimos es que aquí necesitamos que ampliarle un poco más. Que no sean solamente trabajadores de las florícolas, sino también trabajadores de la agroindustria. Porque aquí no hay solo flores, sino también brócoli. Entonces, le ampliamos un poco más y también es un sindicato por industria o rama. ¿Sí? Es decir, no limitarnos en ese sentido, esa sería la propuesta de normativa. Eso nos abre también muchas posibilidades de negociación, ¿no es cierto? Que se hagan negociaciones con la industria específica o con una industria más grande que podría ser el sector agrícola, ¿sí? O negociaciones también regionales o negociaciones cantonales, es decir, también nos abre posibilidades en ese sentido. Lo otro que hemos discutido y que también se recoge en el proyecto de Código Orgánico de Trabajo, por ejemplo, es que las organizaciones sindicales tienen vida jurídica desde el momento en el que las personas deciden constituirse en una organización sindical. Una vez un compañero nos preguntó, pero bueno, entonces, ¿cómo hacemos un sindicato por rama? ¿Qué necesitamos? Entonces, la única respuesta que a mí se me ocurrió, porque en realidad no hay un listado de requisitos para constituir organizaciones sindicales por rama porque no está reglamentado, fue decirles que lo único que se necesita es voluntad, porque así dice el convenio internacional, la voluntad de las y los trabajadores de organizarse, y en principio es eso. Entonces, si el único requisito que está en la normativa internacional para poder sindicalizarnos es la voluntad de las y los trabajadores de sindicalizarnos, ese acto jurídico de voluntad de las y los trabajadores tendría que ser el momento constitutivo que le da además personería jurídica a esa organización, ¿sí? Porque todo lo demás es de forma. El estatuto, el acta, las firmas, la copia de cédula, todo lo demás es de forma. Y al ser elementos de forma, no pueden estar atados a la vida jurídica o a la posibilidad de negociar de las organizaciones, ¿sí? Y eso es lo que se plantea en esta normativa. ¿Y cómo se administran las organizaciones sindicales? Lo mismo, las organizaciones sindicales se pueden autogestionar. La mayoría de representaciones de los sindicatos son secretarías generales, ¿sí? Pero en algunos casos podrían tener otro nombre, presidencias, etcétera, ¿sí? Digamos, esas decisiones de gobernanza, de democracia, todas esas tienen que también nacer de las organizaciones sindicales y de la voluntad. Si necesitamos, por ejemplo, conversábamos el otro día con algunos compañeros, más bien organizaciones provinciales o directivas provinciales, que esa también pueda ser una decisión de las organizaciones y no una imposición desde el Estado, desde la normativa. Y esto que es también fundamental, porque sin esto no hay libertad sindical, ¿sí? Sin esto los sindicatos solo somos un grupo de compañeros y compañeras organizados en espacios, pero sin esta capacidad movilizatoria de negociación colectiva y de poder ir a huelga, por ejemplo, aquí es donde radica realmente la fuerza de las organizaciones sindicales. Y esto también es importante. ¿Quiénes van a representar a las y los trabajadores de la rama? ¿Sí? Si es que sabemos que los sindicatos por rama agrupan a trabajadores de diferentes empresas, a trabajadores de diferentes provincias, ¿quién nos va a representar? Y esta es una pregunta fundamental, porque aquí es donde podemos tener muchos conflictos también. Con algunos compañeros hablábamos alguna vez que
la forma debería ser quienes tienen el mayor número de trabajadores afiliados, ¿sí? O el grupo de organizaciones consolidadas que tengan el mayor número de trabajadores. Y este es, digamos, que hemos recogido de los comentarios de algunos compañeros y compañeras que en la normativa y también con apoyo de Mary Laura hemos decidido adoptar, que es el criterio de mayor representación. Es decir, ¿quiénes van a representar a las y los trabajadores de la rama? Quienes tengan el mayor número de personas trabajadoras afiliadas al sindicato, ¿sí? Al sindicato por rama. Esa es la organización que nos va a representar en una negociación colectiva o incluso en un conflicto colectivo. Y lo otro que también hay que pensar es cómo vamos a negociar por rama. Y lo primero que hay que tomar en cuenta en ese sentido también es qué se va a negociar por rama. Mary Laura nos contaba que cuando hay estos modelos híbridos, donde hay sindicatos por empresa y sindicatos por rama, usualmente o en algunos casos se dividen los temas de negociación, unos que están para negociar solamente por empresas, otros para negociar solamente por rama, ¿sí? Como salario solamente por rama, pero ropa de trabajo solamente por empresa, ¿sí? ¿Cuál es la posición que hemos adoptado en la normativa? Es que todos los sindicatos pueden negociar todos los temas, ¿sí? Y eso abre una pregunta fundamental. Si es que yo, como trabajadora de la empresa X, tengo un contrato colectivo en mi empresa, pero adicionalmente tengo un contrato colectivo con mi sindicato por rama, ¿cuál aplica en este caso? ¿Sí? Y eso lo responde la misma Constitución y es la más favorable a la persona trabajadora. Entonces, más allá de que pueda haber discusiones al respecto, la respuesta es bien sencilla, ¿sí? Lo que mejor garantice los derechos de las personas trabajadoras, y es por eso que hemos adoptado este criterio de que en todos los casos, sean sindicatos por empresa, o sean sindicatos por rama, o sean sindicatos nacionales o cantonales, ¿cómo se va a aplicar lo que más nos favorezca a las personas trabajadoras? Ahora, lo mismo con los conflictos colectivos de trabajo. ¿Quiénes nos van a representar en los conflictos colectivos de trabajo? Lo mismo, el criterio de mayor representación. Y el tema de la huelga, es decir, la huelga se reconoce aquí, ya no, más allá del reconocimiento que existe en la normativa, las huelgas solidarias, por ejemplo, están prohibidas por esta exigibilidad de que las huelgas sean declaradas legales. Sin embargo, en esta posibilidad de la sindicalización por rama también se abre la posibilidad de huelgas generales, es decir, de huelgas por sector, de huelgas por actividad o de huelgas por rama, ¿sí? Y esa es, digamos, en líneas muy generales cómo se está pensando la normativa. Luego, evidentemente, hay que aterrizar cosas mucho más específicas de protección también hacia el derecho a la organización sindical, pero todavía tengo 3 minutos. Pero sí quisiéramos comentarles que estamos trabajando en esta normativa, que la idea es presentarle esto al Ministerio de Trabajo porque sabemos que no va a cumplir con la sentencia, pero estamos exigiendo la sentencia, estamos pidiendo la destitución del ministro de Trabajo si es que no cumple la sentencia, y en ese sentido, al mismo tiempo, es importante una exigibilidad política, más allá de una exigibilidad jurídica. ¿Cuál es el camino que hemos visto para poder hacer una exigibilidad política? Es primero posicionar qué es y con qué se come la sindicalización por rama. Es decir, primero hablar de sindicalización por rama y hablar de estas preguntas que tenemos y que se pueden generar en estos espacios. Y lo segundo también es ir constituyendo sindicatos por rama, porque si de un mes al otro el Ministerio de Trabajo tiene 20 solicitudes de sindicalización por rama, no las va a poder negar todas porque saben que les vamos a demandar en todas y cada una de ellas. Y en ese sentido, esa es, digamos, también la forma en la que nosotras desde el centro venimos trabajando a través del litigio estratégico,
¿sí? Demandarle al Estado a través de mecanismos legales, pero también a través de mecanismos de exigencia política en otras instituciones. Una reforma al Código del Trabajo en la Asamblea Nacional, una insistencia a que la OIT también se pronuncie al respecto de esto, generar estos espacios también de difusión que son también producto de este pensarnos y repensarnos la sindicalización, porque para nosotras la sindicalización por rama también puede ser la alternativa de la apertura del mundo sindical a otros espacios, ¿sí? A otros espacios artísticos, culturales, a espacios en donde generalmente los sindicatos no han podido permear, ¿sí? Es una posibilidad también de renovar el mundo sindical, de pensarnos las luchas sindicales en otras claves y efectivamente de aumentar esa tasa de sindicalización y eliminar esas brechas de desigualdad que existen en el Ecuador, en la región y en el mundo. Muchas gracias, Silvi, por estas líneas generales que seguramente se van a ir alimentando, y qué mejor con el aporte de todas, todos y todes. En este momento nos gustaría abrir para quienes se encuentran presentes y desean hacer intervenciones o preguntas, que tomen la palabra, porque como decíamos, es importante que esta iniciativa sea acompañada con el esfuerzo, con el trabajo, con el pensamiento colaborativo. Así que en este momento tienen la palabra. Quien desea solicitar, pues alza la mano, y como hemos funcionado en los anteriores momentos, otorgamos la palabra. E inclusive se le dijo que había ya en ASEOS algunas organizaciones constituidas. Pero ¿por qué dejó de ser en las políticas de las futuras de las administraciones de la Confederación? Esta es una lectura personal. Y es que desde algunas centrales conceptualizaron que el hacer la sindicalización por rama implicaba una pérdida de espacio de poder. O sea, ya no le van a necesitar a la central porque va a ser un sindicato por rama mucho más amplio y mucho más grande que la central. Esos son los temores que percibimos nosotros existía en las organizaciones para no impulsar lo que la ASEOS emprendió hace algún tiempo, hasta hace unos 8 años más o menos, fuertemente este tema de la sindicalización por rama. Entonces, ahora se abre una posibilidad real. Creo que hay que difundir más los beneficios específicos, porque la gente cuando ve que le va a beneficiar algo lo empuja, más allá de los temores que existen en las estructuras actuales de la organización sindical. Yo tengo algunas dudas que siempre me dan vueltas en la cabeza, y es en el hecho de que, por ejemplo, yo trabajo en una institución que produce deportistas, o sea, trabajamos con seres humanos. Nosotros tenemos una organización sindical que es el Comité de Empresa y tenemos nuestro contrato colectivo. Si nosotros hacemos una organización sindical por rama, o sea, por industria, por una rama de trabajadores del deporte podría ser, entendería que la sindicalización por rama, al estar inmersa en la norma, en la Constitución y en los convenios internacionales, también es la misma facultad para los empleadores. Ellos también pueden hacer una sindicalización patronal por rama. Pero si ellos no lo hacen, hipotéticamente, que ya me está interesando el tema de hacer en el tema deportivo, porque como Comité de Empresa hemos liderado varias luchas en beneficio del conglomerado de trabajadores de este sector, como por ejemplo ganamos acciones legales, de acciones de protección, para que los presupuestos nos paguen a tiempo y los sueldos nos puedan pagar a tiempo. Ahora estamos metidos en otro tema que implica que se entreguen recursos para jubilaciones patronales y para beneficios de ley y de contrato colectivo, que tenemos serias dificultades, pero lo hacemos como Comité de Empresa y como SEOS. Eso ha posibilitado ya tener un grupo de compañeros que estarían en posibilidad, perdón, de meterle un poco de énfasis en esta iniciativa.
Está bien la sindicalización por rama, pero sin contratación colectiva por rama no serviría la sindicalización por rama. Se necesita también establecer en el reglamento cómo se va a definir el tema en el reglamento también va a estar establecido cómo la presentación de un contrato colectivo por rama, presumo que sí. Y en el caso nuestro, ¿a quién le presentaríamos ese contrato colectivo si es que la patronal no hace un sindicato por rama patronal? O sea, ¿qué? ¿Le presentamos al Ministerio del Deporte? ¿Le presentamos al Ministerio de Finanzas? Son preguntas medias torpes, pero implica que es necesario saber porque eso es lo que nos va a preguntar la gente. O le presentamos a la Concentración Deportiva de Pichincha, que es donde hay una organización sindical. Más o menos ese sería una de las principales preocupaciones que genera incertidumbre en esta iniciativa, que no es de ahora, es de mucho tiempo atrás, pero que hoy, ventajosamente por esa lucha emprendida principalmente por las compañeras y su capacidad de conocimiento en el ámbito laboral, ha redundado en que la Corte Constitucional emite una sentencia muy favorable para los derechos de los trabajadores. Yo soy presidente de la Federación de los Obreros de los Consejos de Gobiernos Provinciales. En esta federación están afiliados de todas las provincias. Si bien es cierto, nosotros no manejamos el tema de la sindicalización por rama, pero se podría entender que mi federación tiene una afiliación por rama, por tal por diferentes provincias. Una. Dos. Podría entender también que la sindicalización por rama, enmarcando a nuestro sector, los gobiernos provinciales, los cantonales y las universidades tienen autonomía, son autónomos. Podría generarse en esa acción de una sindicalización por rama bajo estos sectores de autonomía. Y la última, cuando ya se enfocaba en el tema de la contratación colectiva, y algo también hablábamos ayer, sí, primero vamos en un tema, que es la sindicalización por rama, y la segunda es el tema ya de tener el derecho a la, bueno, el derecho existe a la contratación colectiva, pero en ese sentido de la sindicalización por rama, enmarcándose en el mismo sector, si bien es cierto, todos están con el tema de la autonomía, como así lo refería, pero no todos tienen las mismas asignaciones, o sea, diría de que el uno tiene tal vez la asignación para poder cumplir con ciertas demandas y otros no, y ahí se nos generaría tal vez un problema. Creo que no sé si pude bien orientar las preguntas, pero en todo caso ya las dejo planteadas y yo sé que usted con todas sus inteligencias que tienen podrán darnos un poco de luces sobre el tema. Muchas gracias. La sindicalización por rama, pues me parece como que suena retentador hablando de derechos, porque yo vengo de grupos de personas que han estado marginalizadas en los espacios de trabajo. Las personas trans, pues no tienen ustedes muchos compañeros trans ahí en sus lugares de trabajo y mucho menos hemos pensado en organizarnos acerca de derechos. Sin embargo, ya quienes han tenido como mucha unión en cuestiones de hablar de su trabajo son las compañeras trabajadoras sexuales trans, que justamente entiendo o entendería que podría ser una posibilidad de sindicalización por rama, porque de hecho existen sindicatos de trabajadoras sexuales, pero obviamente cumpliendo estos requisitos y trabajando con un solo empleador, pues no tiene sentido, porque no tiene sentido muchas de las cosas escritas en leyes o en el Estado acerca del trabajo de las personas maricas y trans. Entonces me parece como súper interesante. También me quedo con esto último que decía la Silvia, como incrementar el número de la sindicalización sería también incrementar los debates acerca del trabajo, que particularmente son súper necesarios en los grupos de personas maricas y trans particularmente, y así como para compartirles también un poco de lo que se ha hecho aparte del trabajo sexual, que es algo como re poderoso que se ha hecho y aún así ignorado, como no es que se hable en los espacios de derechos de trabajadores acerca del trabajo sexual, pero también hay muchas maricas que están trabajando desde el arte, que también mencionaba la Silvi y todo esto, ¿no? Y desde la gestión cultural, que también suelen ser espacios precarizadores y espacios donde tampoco nos estamos juntando. Hubo el año pasado un intento de juntanza de productoras audiovisuales y de cine de mujeres que fue poderoso, pero terminó como excluyendo a ideas trans y demás.
pero no hemos tenido otros espacios, digamos, donde podamos hablar de trabajo y hablar desde el trabajo también que ejercemos las cuerpas maricas y trans. Entonces está re chévere y quedó muy claro, creo que estos también, los libros y todo lo que están entregando es súper chévere, como ya mandé también a las compas trans, porque creo que necesitamos hacer estas juntanzas de gente que está hablando de derechos laborales con también derechos de identidad o derechos de las mujeres o derechos de la niñez, como tenemos enemigos en común. Los ecuatorianos, creo que los latinoamericanos somos extremadamente legalistas. O sea, siempre estamos pensando en que hay que hacer primero el reglamento, que salga primero la ley, porque si no estamos fuera de la ley y entonces… y me parece que la lucha de las trabajadoras remuneradas del hogar, de las compañeras de la UNTA, cuando no teníamos ninguna ley de por medio, cuando no había ningún reglamento de por medio y sin embargo se rompió este pensamiento que no es posible hacer un sindicato por rama. Hicimos el sindicato por rama, ¿sí? Esta lucha de ASTAC, que duró un poco más de 2 años, ¿no es cierto? Nosotros, ASTAC y la UNTA, andábamos juntos en la Defensoría del Pueblo, en el Ministerio de Trabajo, estábamos andando prácticamente juntos. Pero nosotros logramos un poco antes, creo que porque estuvimos vinculadas a las CEOLS, porque se desarrolló una estrategia político, jurídica, vinculada incluso a instituciones del Estado, etcétera. Se logró un poco antes. Y ASTAC también tenía un problema que está en uno de los se enfrenta a un grupo económico poderosísimo, ¿no? Que es el grupo que son las empresas bananeras. Pero se hizo el sindicato de rama de trabajo. Entonces, me parece que creo que las centrales sindicales tenemos la obligación de en este momento, y que ya tenemos jurisprudencia, o sea, ya hay una norma ahí que nos abre la puerta a la sindicalización por rama. Creo que deberíamos, en este momento, priorizar ese como un tema de organización. Esa debería ser la prioridad número 1. Y avanzar con la cooperación de las organizaciones que están acá en la reglamentación, la normativa, etcétera. Hay que ir avanzando paralelamente. Segundo, yo creo que el tema de la negociación colectiva, nosotros lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar a la negociación colectiva tal como la tenemos ahora, ¿no es cierto?, por empresa y con determinados parámetros. Hay que, creo que, movernos un poco de esa lógica de la contratación colectiva. Frente a la pregunta de Luis, en el Perú, algún momento pensamos que era necesario y que era posible plantearnos en el sector público, por ejemplo, un contrato colectivo marco, que trabajara 4 temas y que además se desarrollaran contratos colectivos por empresa, por institución, etcétera, ¿no es cierto? O sea, hay posibilidades. Lo que hay que tener es imaginación y hay que tener la propuesta y la capacidad de llevar adelante esa propuesta. Y creo que eso es un reto del movimiento sindical. Entonces yo diría eso, no sé si es que esperar la ley o si es que ahorita nosotros podemos levantar ya una propuesta y una prioridad de sindicalización por rama, ¿no? Muy interesante el tema, sobre todo para las nuevas generaciones, sobre todo para las otras modalidades de trabajo que hay, como la que nosotros manejamos, que es independiente, modalidad freelance, digamos. A nosotros nos cae como anillo al dedo, digamos, este modelo de sindicalización, porque tenemos muchos, digamos, empleadores al mismo tiempo y cada trabajador puede trabajar con todos, digamos, no a la vez, pero digamos, independientemente un día u otro día podemos trabajar y entonces nos cae como anillo al dedo porque en estos momentos tenemos como una asociación que está un poco dispersa por una cuestión de que no se ve que hay beneficios como asociación de trabajadores. Entonces, esta sindicalización sí nos da unas mejores luces, digamos, hay unos objetivos más claros y sobre todo hay un marco legal que está respaldando a un sindicato por rama. Y eso es súper importante, espero que se pueda hacer lo más pronto posible. Me parece que la sindicalización creo que tiene que acelerarse en todo sentido de todas las ramas interesadas y que pueda aplicar.
Y bueno, ahora sí voy a la pregunta, o sea, se me vino una inquietud sobre cómo se afronta, por ejemplo, escenarios donde exista una paralización. Es decir, se habló un poquito de que hay un mecanismo para la huelga, por ejemplo, pero el mayor temor, digamos, de sindicalizar o de formar un sindicato, tanto de las personas como de las empresas o incluso el Estado, es la paralización, el paro. Entonces, ¿cómo se puede afrontar desde esta perspectiva de sindicalización el temor o el terror al paro? Yo tengo también dos inquietudes y una idea que capaz estamos pensando varias de las personas que estamos acá. La primera es cómo se configura la representación de los empleadores, ¿sí? Porque tenemos distintas condiciones, digamos, ¿no? Hay unas que pueden ser como mucho más definidas, claras, hay 2, 3, 4 empleadores, en cambio en otros casos podemos tener múltiples empleadores, el caso del compañero, es decir, de varios tipos de trabajos, cómo ahí se va configurando esa representación. La otra que me quedó como inquietud también era respecto a la propuesta de reglamentación, cuando se planteó quién representa, cómo se genera la representación del sindicato por rama. Y quizás ahí, si bien puede ser interesante este criterio de dónde están la mayor parte de personas afiliadas, que podría ser la representación, tengamos en cuenta que podemos tener muchas personas de manera individual que son parte de un sindicato por rama. Entonces, quizás ahí habría que tener en cuenta otros procesos democráticos internos, digamos, de cara a la representación. Y el otro tema, yo coincido con lo que señaló hace un momento Marcela respecto a cómo avanzar, y quizás podría ser interesante plantearse un desafío respecto a quienes ya son sindicatos por rama, pensar en tener un proceso en un momento determinado, una estrategia que lleve a un proceso de negociación en el corto plazo. Quizás esa puede ser también una forma de mostrar cómo esta modalidad de sindicato por rama genera una ampliación de la base organizativa sindical y también algunos beneficios concretos. El 8 o 9 de noviembre llegó un amicus curiae a la Corte. El amicus está firmado por la presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano. El amicus está firmado por el presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores del Ecuador, por el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, por el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador. Miren si es que ahí no hay un comportamiento de clase. Y es un amicus curiae en el que se le solicita a la Corte, primero, que adelante cronológicamente el fallo. Como nos comentaron, hubo una acción de protección solicitada por la Procuraduría General del Estado, por el Ministerio del Trabajo, para que la Corte declare la inconstitucionalidad del fallo de la Corte Provincial de Pichincha que habilita la sindicalización por rama en el Ecuador. Lo que están pidiendo expresamente es que la Corte acepte la acción extraordinaria de protección presentada por el Ministerio de Trabajo y la Procuraduría General del Estado en contra de la sentencia emitida por los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha el 25 de mayo del 2021 y se declare la vulneración de los derechos constitucionales a la seguridad jurídica y debido proceso en la garantía de motivación previstos en los artículos bla, 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 bla. Entonces, a lo que voy, estamos en un contexto en el que sabemos que las élites saben que son gobierno. Estamos esperando por más de 14 meses un fallo de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Entonces sabemos que hay estrategias de presión, hay canales de incidencia sobre la Corte Constitucional y tenemos que tener una estrategia dual que esté atendiendo en todos lados. El aspecto organizativo en la sociedad civil, pero también una estrategia jurídico-legal en la Corte Constitucional. Un fallo que no sabemos cuándo va a poder salir, pero al cual sí podemos adelantarnos para blindar el marco legal en la Asamblea Nacional en buena hora. Los retos que más bien se identificarían no solamente en el ámbito legal que lo hemos discutido, pero en el ámbito estructural, ¿no? Y a eso me refiero a cómo deberían organizarse las instituciones
e incluso entiéndase también como institución los temas sociales, temas culturales, ¿no es cierto? La transversalidad que eso implicaría, obviamente, el considerar la diversidad sociocultural que va a existir obligatoriamente en una estructura por rama, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, ustedes ven o cómo lo han considerado que podría ser mejor enfrentado esos retos que van a significar? Y por otro lado, una preocupación que tengo es en los temas de negociación, cómo los temas de negociación colectiva se abordarían en este paso de una sindicalización que tiene más directa con la empresa, ¿no es cierto?, relación empresa-sindicato, a sindicato varias empresas, ¿no? Porque obviamente ha habido casos en los que me parece que había un caso de México, las negociaciones se realizaban generando estándares que homogenizaban las negociaciones en empresas, entonces te daban el marco general. Pero ¿en qué momento eso logra aterrizarse ya a la realidad más cercana al trabajador? Y en ese sentido también el apuntar a algún proyecto, alguna forma de que se pueda incluir esto, ¿a qué elemento debería darse más prioridad? Tal vez a dar los marcos generales o tal vez a incidir de una manera más directa al tema empresarial. Y insisto que esto debería estar incluido en el proyecto de ley de reforma a la ley del trabajo. Lo que mencionaba el compañero de por qué las centrales podrían oponerse o por qué podrían inquietarse con el tema de los sindicatos por ramas y pueden robarse un poco el papel, perdónenme que hable así tan escuetamente. Y quiero decir que es todo lo contrario, ¿sí? Digamos, la distribución de funciones es diferente, ¿sí? Y el papel, el rol que juega un sindicato de industria a una central sindical o a una federación es súper diferente. En Colombia tenemos ambas cosas, tenemos sindicatos de industria y tenemos centrales sindicales. ¿Y a quién le conviene? Dígame si a una central sindical no le conviene que la gente se sindicalice por industria, si van a tener más afiliados, si van a tener estructuras que se encarguen de los conflictos en las empresas, de los conflictos del día a día, y la central se dedica a lo que hacen las centrales sindicales, que es una representación política, social, nacional, de las inquietudes de los trabajadores, de la política laboral macro, y los sindicatos se dedican a la conflictividad diaria y a afiliar la gente y a fortalecer y a formar la gente y a formar a sus afiliados. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, en Colombia, el sindicato de industria es el que conoce el sector, va a negociar un proyecto específico, va y negocia con las empresas del sector, pero la central sindical se fortalece en la medida que el sindicato de industria se fortalece. Y la central convoca a todos sus sindicatos de industria para discutir la política laboral nacional, ¿sí? Y eso hace que en Colombia, por ejemplo, que tenemos muy poquita gente sindicalizada, fueron las centrales sindicales las que convocaron los paros del año 2019 y de este año. Siendo un sindicalismo, digamos, tan chiquito, fue el protagonista en este despertar social. Entonces, yo creo que eso es una muestra de que el sindicalismo se fortalece cuando sus organizaciones, las centrales se fortalecen, cuando las organizaciones que lo conforman también se hacen más fuertes y pueden llegar a ciudades, a territorios y a sectores donde la central sola no puede porque tiene que estar pendiente de la política internacional, de ir a actuar ante la OIT, de ponerse a los TLCs, de discutir con el gobierno la reforma laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo primero. Lo segundo, y digamos en estos casos quiero darles ejemplos. Si vale la pena tener un sindicato de industria cuando no hay un modelo generalizado de negociación colectiva por rama. Y yo creo que la respuesta es sí, sigue valiendo la pena. Y acá quiero darles un ejemplo que se relaciona con lo que decía el compañero técnico. Nosotros hicimos una sindicalización en la industria del sector audiovisual. Yo misma acompañé a los compañeros a sindicalizarse allí y fue rarísimo porque en muchos casos ni siquiera se identificaban como trabajadores y trabajadoras. O sea, nos tocó volver desde el principio a decirle, sí, compañero, usted es trabajador, sí, usted vive de su trabajo y por tanto sí, se puede afiliar a un sindicato. Y lo sindicalizamos. Primero, lograron hacer una incidencia que no había, que era la defensa de derechos en un sector donde no habían sindicatos porque no hay empresas como tal constituidas en un modelo fordista, sino que es un sector muy informal, muy atomizado. Nosotros, por ejemplo, con los actores y actrices de Colombia, esos que ustedes ven en las novelas colombianas que les llegan aquí,
o en nuestras películas que están en Netflix, La Reina del Flow, Germán es el man, todas nuestras producciones, o Amparo Grisales, la de La Voz Colombia, que sé que les llegan nuestros programas, están en el sindicato. Y logramos con ellos un proceso que nunca se hubiera logrado de otra manera porque cada uno estaba visto por aparte. Entonces todos decían, ah, qué gente privilegiada, lo que hablábamos ayer. Qué gente privilegiada como vive de bien. Así, trabajan 2 meses y están 8 meses sin trabajo. Entonces lo que ganen esos 2 meses lo tienen que distribuir para 8 meses, 1 año, 2 años. Trabajan jornadas, si usted me desmentirá, de 14 horas, 16 horas, 18 horas. ¿Sí? Sin elementos de protección. Y además ni siquiera tienen contrato de trabajo. No tienen contrato de trabajo, no podían hacer un sindicato de empresa nunca. Armamos la sindicalización, los afiliamos y las afiliamos y logramos un montón de cosas. Y les pido de verdad que lo busquen en Google porque fue una experiencia muy bonita. Primero, el hecho de que gente famosa estuviera afiliada a un sindicato se dio para que en los medios nacionales hablaran de sindicalismo. Y ver a usted a alguien súper famoso y de la farándula diciendo el sindicalismo me da dignidad en el trabajo, no tiene precio. ¿Sí? Aparte, por ejemplo, estos compañeros y compañeras actores ricos y famosos tenían que trabajar todos los festivos, no tenían Semana Santa. Ah, bueno, pues un día hicimos una huelga. Hicimos una huelga y ellos dijeron y citaron a todos sus afiliados y le dijeron, el Día del Trabajo, el 1 de mayo, que todos estaban convocados a filmar, dijeron, nadie va a trabajar porque es un festivo y los festivos no se trabajan. Y además de ser un festivo, es el festivo del Día del Trabajo. Y ese día que hicieron las producciones locas y las managers gritaban y todo era una locura, finalmente no trabajaron y de ahí en adelante no volvieron a trabajar un día festivo y pudieron, como el resto de la gente, poder disfrutar un festivo con sus familias. Y aparte de eso, ¿qué hicimos? Logramos la negociación colectiva en ese sector. ¿Cómo? No está reglamentada, no hay una ley, los empleadores en Colombia tampoco lo van a permitir. ¿Qué hicimos? Presentamos un pliego de peticiones a los canales Caracol y RCN. Y nos dijeron, ay, ustedes no pueden negociar porque no tienen contrato de trabajo. Les dijimos, no importa, es que acá ni siquiera estamos hablando del contrato de trabajo. Llámela como quiera. No le llame negociación colectiva, llámele como se le haga. Siéntese a negociar. Después de 8 meses, logramos firmar acuerdos con Caracol y con RCN en los que limitamos la jornada de trabajo. Establecimos condiciones de salud y seguridad en sus puestos de filmación. Establecimos que les tienen que pagar cuando hacen una escena y salen con la Coca-Cola o haciendo publicidad, que eso se lo tienen que pagar aparte. Pactamos un montón de cosas que no la habrían conseguido de ninguna otra manera. ¿Sí? Entonces, digamos, la respuesta mejor es con un ejemplo en la práctica de cómo sirve, incluso aunque el modelo imperante no sea el de negociación colectiva por rama. Voy a acelerar, lo prometo. Otro tema, por ejemplo, el compañero que estaba hablando de trabajadores y trabajadoras trans, contarles que esta visión y esto que contaba Silvia de no limitar a qué tipo de sindicato vamos a hacer, nos sirve en un fenómeno como este. Nosotros en Colombia estuvimos con la FES Colombia también intentando hacer un sindicato, o todavía lo estamos intentando, de trabajadores y trabajadoras trans. ¿Y por qué no le podemos dar un nombre de qué tipo de sindicato es? Porque unas trabajan en el trabajo sexual, otras trabajan, por ejemplo, con la Alcaldía de Bogotá que abrió puestos de plazas de trabajo para ellos y ellas, otras trabajan, por ejemplo, en el sector de la belleza o de la estética, otras trabajan en otras cosas. Entonces, como no sabíamos exactamente qué tipo de sindicato vamos a hacer, simplemente afíliense. ¿Qué tienen en común? Van a tener una agenda común y es, por ejemplo, que en su trabajo se enfrentan a unas discriminaciones especiales, a unas exclusiones especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente para decir que es una ventaja más que tenemos con este tipo de sindicalización. Quería dar otro ejemplo, creo que voy a tratar de terminar por ahí, y es el del sector público, que yo sé que les interesa mucho a ustedes y que es uno de los ejemplos más exitosos en Colombia. En Colombia nosotros partimos de una prohibición en la ley laboral de que los empleados públicos se podían afiliar a un sindicato, de que podían presentar pliego de peticiones, o sea, borrador de contrato colectivo. Y en la práctica, ¿qué hicieron? Se sindicalizaron por sector, ¿sí? Y empezaron a presentar pliegos. Y empezamos a presentar denuncias a la OIT, que las compañeras lo saben hacer muy bien, la OIT empezó a sacar recomendaciones y empezamos en la práctica, de hecho, a negociar algo que no estaba en la ley. Y los hechos presionan el derecho, ¿sí? Quiere decir que lo que nosotros nos arrebatamos por la fuerza de la unidad,
el sistema jurídico tiene que empezarlo a reconocer. El derecho es el que sigue los derechos que se ejercen en la práctica, ¿sí? Y así ha funcionado. Entonces, después de que empezaron a negociar el magisterio, por ejemplo, y los empleados del sector público, nosotros, por vía de esa presión, logramos que se emitiera un decreto nacional que reglamentara la negociación colectiva del sector público, y es una negociación multinivel, es decir, es una negociación por rama y mantiene la negociación por empresa. Este ejemplo me sirve para decir que aumenta la sindicalización y la negociación del sector público y además cómo se coordinan los niveles. Entonces, en el sector público nosotros tenemos sindicato por entidad, por el municipio, ¿cómo le llaman ustedes acá? Los cantones, las entidades públicas, y sindicato nacional. Y cuando negociamos, entonces, el sindicato de la entidad pública negocia, por ejemplo, qué sé yo, los días de descanso en esa entidad pública, el traje de trabajo, una prestación específica en esa entidad. Y las federaciones y las centrales sindicales negocian a nivel nacional el salario, el aumento salarial de todos los empleados públicos del país, beneficiando a 1.200.000 trabajadores cada 2 años que negociamos en el sector público. Entonces, quería darles estos ejemplos para tratar de contestar algunas de sus preguntas. Y sí, efectivamente esa era la idea más bien de este panel y de invitarle también a Mary Laura con toda su experiencia de tentarnos a pensar y construir lo que no hemos hablado o lo que hemos hablado exiguamente, pero que no nos hemos imaginado completamente. Y ahí, claro, Marcela decía, hay que imaginar, ¿no? Y lo bueno de no tener nada es que podemos crearlo todo. Efectivamente podemos decidirlo todo. ¿Qué tipo de organización queremos? ¿Qué tipo de negociación queremos? ¿Y qué se va a negociar? Y yo también ahí apoyo la idea de sostener que hay que quebrarnos también un poco de esta lógica tradicional sindical de qué tiene que contener un contrato colectivo. Quienes nos movemos en el mundo sindical en el Ecuador sabemos que un contrato colectivo tiene el artículo 1, tal, 2, 3, 4, 5 y todos tienen exactamente lo mismo, ¿sí? Varían un poco más o menos, pero hay una lógica configurada alrededor de lo que se ha negociado colectivamente y qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. La idea de pensarnos la sindicalización por rama es, en ese sentido, hablar de trabajo, como lo decía la Runa, hay que hablar de trabajo, hay que hablar y reconocernos como trabajadores y como trabajadoras también para hablar de trabajo, y hay que hablar también de cómo nos organizamos alrededor del trabajo, es decir, que el trabajo sea también ese eje movilizador otra vez de las personas trabajadoras. Claro, ahí se presentan un montón de dudas, ¿no? ¿Quién representa a las personas trabajadoras? Y eso hay que irlo desarrollando en el camino. O sea, todas las realidades son diferentes. En el sector público funcionará una forma de representación, en una industria industrial puede funcionar otra forma de representación, en compañeros autónomos o en espacios artesanales puede funcionar otra forma, y lo importante es eso, ir creando todo en diferentes espacios de forma diferente también, porque las posibilidades son infinitas, porque ese es también resultado de la lucha sindical, y todo eso lo protege la libertad sindical. Y en ese sentido también, cómo no solamente las organizaciones de primer grado pueden negociar colectivamente, sino, por ejemplo, las federaciones. Es decir, cómo federaciones que ya están constituidas de segundo grado, hacer el paso a pensarse la sindicalización por rama y solamente hacer este chic en la cabeza para decir, pensémonos de forma diferente. Y el resto es pelearlo. O sea, si hay que demandar, si hay que hacer plantones, si hay que hacer huelgas, si hay que hacer lo que haya que hacer para conseguir las cosas, porque es la única forma en la que hemos conseguido todo lo que hemos tenido hasta ahora. Y también pensar qué negociamos. Cuando las y los trabajadores sindicalistas nos sentamos a decir qué negociamos, tenemos otra vez ese listado de cosas que negociamos. Salario, remuneración, jornada, ropa de trabajo, riesgos laborales, etcétera, etcétera, que son parte del contrato colectivo. Y la misma pregunta que hacían algunas compañeras, ¿qué se negocia en otros espacios cuando no tenemos empleadores o cuando no hay relación de dependencia? Y ahí lo que se negocian son condiciones de trabajo, de forma general.
¿sí? No remuneración, porque efectivamente quizás no podamos hablar de una remuneración básica, de un salario básico, pero sí podemos negociar, por ejemplo, en el caso de las y los compañeros estibadores también que están aquí, ¿con quién negocian ustedes? Y justo nosotros también tenemos un trabajo dentro del mercado, como 524 estibadores. Y dentro del mercado San Roque no tenemos con qué derecho y funciones que no tienen garantía para nosotros. Por eso nosotros estamos haciendo una asociación y quizás nosotros podemos entrar en alguna manera de tener un derecho de nosotros de trabajo. Y esas condiciones de trabajo, ¿no es cierto?, que tienen organización, que tienen asociaciones y que se han peleado permanentemente por condiciones de trabajo, para que no nos quiten nuestros espacios de trabajo, para que nos dejen salir a trabajar estos días en estas condiciones, no lo hacemos a un empleador. Se hace al municipio, por ejemplo, o se hace a los policías metropolitanos, y esas también son negociaciones colectivas. Entonces, si es que pensamos que la negociación colectiva no es solamente con el empleador, sino también estas otras formas, porque la negociación es eso, condiciones de trabajo, ¿sí? Entonces, claro, no le pedimos ropa de trabajo, ¿sí? Pero estamos exigiendo otras condiciones, el uso del espacio público, salud en el trabajo. Esas son las condiciones que exigimos en estos espacios. Lo mismo, por ejemplo, con las compañeras trabajadoras sexuales, hay una exigencia específica de las condiciones. Seguridad en el trabajo, salud en el trabajo, acceso, por ejemplo, a una seguridad social que les garantice también acceso a salud, y esas son negociaciones colectivas que se pueden hacer con diferentes instituciones, no solo con el empleador. Es decir, la negociación colectiva también se puede hacer con instituciones del Estado, con los municipios, con fiscalía, policía, con todas las instituciones del Estado que representen el Estado, o a nivel nacional también, ¿sí? Los arroceros, por ejemplo, productores arroceros que salieron en el último paro nacional, ¿qué exigían, por ejemplo? Precios de sustentación. Y esas también son condiciones de trabajo. No son trabajadores en relación de dependencia, no son trabajadores a destajo, ellos producen su propia tierra. Entonces, toda esta posibilidad y todo este pensarnos y repensarnos la sindicalización por rama pasa precisamente por toda esa imaginación, de, como decía Marcela, movernos de esos espacios de comodidad que quienes estamos en el mundo sindical lo sabemos hacer un pliego de peticiones de inicio a fin y sabemos hacer de inicio a fin todas las demandas, los contratos colectivos. Esto nos pone también la tarea y el desafío de inventárnoslo más. ¿Para qué? Para poder primero acceder a más espacios de trabajo, digamos que el mundo sindical permee en más espacios de trabajo y que esos otros espacios que se piensan el trabajo de formas diferentes también puedan darle un aire diferente al movimiento sindical ecuatoriano. Sí, yo quiero insistir mucho en esto, porque el movimiento sindical también necesita eso, repensarnos un montón de cosas. Claro, y ahí para decir un poco cuáles son las estrategias, yo estoy a favor de hacer estrategias paralelas con el Estado, en la institucionalidad, pero también contra el Estado, ese golpear, 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 hasta que en algún punto se rompe y se quiebra la institucionalidad y podemos nuevamente tener la posibilidad de inventárnoslo todo, ¿no? Pelear desde lo legal, pelear desde lo jurídico, le apostamos a eso. Ahora, como decía Agustín, tenemos esta sentencia que está en Corte Constitucional y que las cámaras han ido y están presionando. Y la fuerza de las y los trabajadores también tiene que estar abocada a defender esto como un proyecto político de clase. Y creo que me quedaron ahí algunas preguntas, pero igual podemos seguirlas respondiendo. La estrategia es jurídica, política y organizativa. Y en lo organizativo ahí es importante que todos esos guiños y todas esas personas que están convencidas
nos pensemos en cómo podemos ir hacia la sindicalización por rama, ¿sí? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cómo dentro de esas realidades específicas que tenemos en cada sector podemos hacer el sindicato que más nos convenga, en la forma que más nos convenga y negociar también en la forma que más nos convenga, porque esa es la idea. Y en el camino tendremos que peleárnoslo todo, pero esa es precisamente el desafío y esa es precisamente la lucha de lo que estamos proponiendo, sea esto como parte de la agenda del mundo sindical, y en ese sentido, otra vez, todo el compromiso y todo el apoyo para todas estas iniciativas u organizaciones que quieran sindicalizarse, ¿no? Desde el centro, desde las CEOLS también hay un compromiso ahí por apoyar estas estructuras organizativas de sindicalización por rama, y también gracias a la FES por darnos esta oportunidad para poder difundir lo que significa la sindicalización y poder abrir estos espacios también de diálogo y debate.